Señor, señora, gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras. Usted sabe que estamos con la única misión de fortalecer su vida y la de su familia. Creemos que lo mejor que le puede pasar en la vida es su familia. Cuídela. No descuide ese tesoro que Dios ha puesto en sus manos. En esta oportunidad me encuentro en compañía del doctor Marcelo Díaz. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Me suena como así, como grande lo de doctor, porque a Marcelo lo conozco hace muchos años, pero tengo que respetar esa investidura, ese camino por el cual Dios te permitió llegar con todos esos títulos y tanta preparación que hoy Dios te regaló para que lo puedas volcar sobre nosotros. Absolutamente. Y que podamos mejorar nuestro nivel de vida. Marcelo, además de agradecerte por tu tiempo con nosotros, estoy impactado por lo que me dijiste recién fuera de cámara con lo que estábamos comentando de los adolescentes. Recuerdo hace una oportunidad una señora que me llamó por teléfono y me dijo: "Mira, estoy desesperado, Donald, no sé qué hacer, mi hijo tiene 13 años y es una desgracia en mi hogar". Me puse triste porque para muchos la adolescencia es sinónimo de conflicto, de caos, sinónimo de guerra. Y me dijo un señor amigo: "Mira, todo venía bien hasta los 13 años. Exacto. Pero algo sucedió a los 13 años que mi hijo cambió. De la noche a la mañana, fue otro, un desconocido para mí. Perdimos esa intimidad, esa comunión de padre e hijo, esa comunicación. Hoy anda su vida por ahí, ni sé en qué anda, lo que hace. Sé que está en cosas que no me gustan, malas compañías, relaciones ilícitas, consumo de cosas que no debería estar cerca. Me preocupa, ¿qué puedo hacer?". Y Marcelo, tuve que decirle algo con mucho dolor. Con mucho dolor tuve que decirle: "Buenísimo, querido, te preocupaste tarde". Exactamente. Porque mucha gente sale a correr, a buscar ayuda cuando estalló la bomba. Y la pregunta es: ¿qué yo hice 14 años antes para evitar que este desenlace, se llegara a suscitar en mi familia, en mi entorno, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos para la adolescencia cuando el niño está en la cuna. Y ahí tenemos que empezar la instrucción. Ayer hablaba con unos padres, mira, desesperado, tengo mi hijo de 12 años, me dice, y estoy preocupadísimo por las cosas que me cuenta que escucha en la escuela de sus amigos. Y entonces ahora, a manotazos, están buscando ayuda, a ver qué puedo hacer para evitar que mi hijo se me deteriore a los 12. Claro. Yo creo que criar niños hoy en el siglo XXI es todo un desafío. No es fácil. Siempre lo fue. Pero hoy la gente antes creo que tiene una ventaja, porque vos lo recluías a tu hijo en tu casa, en la chacra, y ahí estaba, crecía en un ambiente, vamos a decirle, inocuo. Pero vos le metés hoy en el sótano a tu hijo y está bombardeado de la más cruenta basura por el internet, por los medios, y en tu propia casa, frente a tus propias narices, el mundo lo está prostituyendo, reventando su mente inocente, y sucede bajo tu propio techo. Exacto. Ya no es en la casa del vecino, no es en el boliche, en la discoteca, no, es en tu casa que sucede. Es todo un desafío, ¿no? Sí. Marcelo, estoy preocupado. Yo tengo 4 hijos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pudiera vos decirnos nosotros como padres, prepararnos para ese momento? ¿Cómo pudiéramos nosotros atenuar vamos a llamarle casi caos global que se ha ensañado en contra de los adolescentes? Sí. Bueno, gracias, Donald, por este ratito que podemos pasar juntos. Quiero hacer una referencia a lo que contaste primero y lo que fue tu sabia respuesta a esta persona que te llamó. Sin ninguna duda, el adolescente en su edad de adolescencia es la persona más real, más cierta, quizás más que por el resto de su vida, donde él saca de adentro hacia afuera quién realmente es y lo que ha recibido durante los primeros años de su vida. Cuando el niño deja su niñez y empieza a ser adolescente, lo que dice, lo que actúa, es lo que ha recibido, porque en los primeros años de vida ha sido una esponja recibiendo la influencia de quienes están a su alrededor. Sus padres, la escuela,
y todos los otros elementos que uno como padre pone y los que la sociedad pone y que le va dando un curso en la forma de pensar. Muy cruel lo que decís. Muy cruel porque de pronto nosotros, frente a las conductas inapropiadas de los adolescentes, solemos arremeter contra ellos y decirles, sos un irresponsable. Claro. ¿No? Y en realidad lo que está haciendo él es simplemente exteriorizando lo que mamó durante los 13, 14 años de su vida. Sí, es como un balance. Por un lado, esta reacción diciendo lo que este padre te decía, no es la persona que yo conocía, dejamos de hablar. El niño busca la compañía del padre y esa amistad de compartir aquí, allá, el deporte, el juego, el helado, lo que fuera. Pero cuando es adolescente, en esa tremenda crisis de búsqueda de identidad, de afirmación de su sexualidad, la crisis también está en relación con sus padres, en la relación con lo que es la autoridad. Entonces, esta gran característica que vos, yo y todo ser humano hemos experimentado en nuestra adolescencia, que es la rebeldía, vos decías, ¿cuál es el atenuante? Bueno, mientras más sólida y consistente haya sido lo que ha recibido durante su etapa de infancia y formación, la rebeldía va a salir porque forma parte de nuestra naturaleza. El ser humano en la adolescencia comienza a manifestar eso. Lo que pasa es cómo se atenúa. Bueno, según lo que ha recibido en la casa. Entonces, si ha recibido aceptación a todo precio, la rebeldía la va a tener, pero va a ser mucho más atenuada. No va a estar llamando la atención. Si ha recibido valoración, la rebeldía no se va a ir por el lado de, bueno, me voy a portar lo más mal posible, voy a hacer cosas que por mis amigos, por la escuela, pero ¿cuál es el último mensaje en todo eso? Papá, mamá, te estoy llamando la atención, quiero que me prestes atención, quiero quiero que me hables, quiero que me escuches, quiero que me entiendas, etc. Dijiste dos palabras claves aquí. Dijiste atención y valoración. Exactamente. O sea, lo que me estás diciendo es que el comportamiento rebelde, vamos a decir casi sin causa, que manifiestan hoy muchos adolescentes es en contra de los padres por la falta de valoración y atención. Exacto. Como se dice vulgarmente, pero es muy serio, no es una frase científica, pero es absolutamente cierta, los adolescentes a los padres nos pasan la factura. Nos pasan la factura. Entonces, ¿en qué sentido? Si hay alguien cruel en el sentido de señalar la verdad, es el adolescente. Es el adolescente. Entonces, en su crisis, como está en una crisis de qué es lo que vale y qué es lo que no vale, qué es lo auténtico. Entonces, si ve que nosotros los padres no somos auténticos, eso genera un impulso de rebeldía como diciendo, lo que vos me estás diciendo no lo estás viviendo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Incongruencia ahí. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La rebeldía. ¿Por qué voy a sostener u obedecerte? Por ejemplo, tenés que obedecer en la escuela, obedecer a tu profesor, etcétera, ¿no? Retarlo, llamar la atención en términos de que sepa manejarse en cuestión de autoridad, respetar a tus compañeros. El adolescente que dice, yo no te vi a vos respetar a mamá, yo no te vi a vos respetar al policía, yo no te vi vos respetar al gobierno. ¿Por qué yo tengo que respetar a la maestra, etcétera, etcétera? Ahí se cumple el dicho tan conocido, de tal palo de la astilla. Entonces, podría yo decir algo más cruel todavía, mis hijos son mi reflejo. Exactamente. O sea, si quiero saber quién soy, debería mirarle a ellos para ver cómo están ellos, lo que son ellos, para verme a mí mismo. Eso es una ley, ¿es eso así realmente? No es solamente, o sea, la conducta adolescente está alimentada por varios factores. Sin duda, la más importante es lo que ha recibido en la casa, sin ninguna duda. Pero el niño o el adolescente está en un medio, está en la escuela, claro. Está en la calle. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde recibe la mayor influencia? Exactamente, y la mejor, exactamente. Entonces, es una cuestión de porcentajes. ¿De dónde recibe la mayor influencia? Debería ser del hogar, debería ser de la casa. Si los padres no están con los hijos y prácticamente no se habla con los niños, no compartimos con ellos, muchos padres no tienen tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que el mundo, como se dice, el sistema, que la escuela, que los compañeros, lo que va a ser después hacer el trabajo, ejerzan la mayor influencia
sobre la conducta y lo que va a ser después la toma de decisiones. No estamos dejándole, estamos diciendo, mira, acá está mi hijo, mundo, formalo vos. Terrible. Eso es terrible, porque ahí están las consecuencias, obviamente. Claro, Ahí entonces dejo que el artista del momento o el show y la moda del momento Exacto. modele su manera de pensar. Exactamente. Yo creo que si bien yo no puedo tomar las decisiones por ellos, porque nosotros tenemos libertad de elección, somos seres libres, Exacto. yo no puedo decidir por ellos, pero yo sí creo que yo puedo ejercer una gran influencia sobre las decisiones que ellos van a tomar el día de mañana. Exactamente. Entonces yo como papá me preparo esos 14 años, 12 años antes para formar en él la cosmovisión, ¿no? El otro día leí un artículo muy interesante que decía que un adolescente hasta la edad de 15 años hace más de 500.000 preguntas, preguntándote, papá, ¿por qué? Papá, ¿cómo? Papá, ¿qué pasa? Papá, y todo el tiempo, viste que los niños, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto allá? Y todo el tiempo están preguntando. Y decía este autor que a esas 500.000 preguntas que ellos hacen, la mayor respuesta que reciben es, no tengo tiempo, preguntarle a mamá, Exacto. no tengo dinero, después hablamos. Entonces hay un aplazamiento. Ahora, esa necesidad de conocer y esa curiosidad es algo, voy a decirlo, innato, que Dios puso dentro de cada ser humano para que él pueda explorar el mundo y conocerlo. Y cuando es pequeño, niño, adolescente, quiere explorar el mundo pero no sabe cómo hacerlo, necesita un referente. Claro. Entonces, en la búsqueda de referente es la pregunta. ¿Y vos qué dirías de esto? ¿Y qué pensás de esta música? ¿O de esta moda? ¿O de esta forma de hablar? ¿O de la droga? ¿Qué pensás? ¿Por qué es malo tomar demasiado alcohol? ¿Por qué es malo drogarse? Entonces está buscando una referencia, porque él ya está recibiendo un mensaje de que está bueno, que hay que probar, que no es para tanto, que tenés que experimentar, Claro. que tus padres no te van a dejar ser libre, que vas a ser un disminuido mental porque siempre estás con eso de voy a ver qué opinan. Entonces él ya recibe un mensaje. Claro. Entonces en la búsqueda de referencia tiene que sopesar. Bueno, esto es lo que me dicen, vamos a decir, de afuera de casa. Ahora, esto es lo que me dicen de adentro de casa. Claro. ¿Cuál es el problema cuando lo de adentro de casa no está? Esto ejerce la mayor influencia. Esta es la palabra mayor. Exactamente. Es la autoridad. O cuando está lo de casa, pero está en un menor Ahora, nivel. Dos cosas. Es interesante que muchos padres se preocupan por sus hijos, pero no están disponibles. Entonces, esto que estás diciendo de moldear la cosmovisión, moldear la fe del niño, moldear la ética, los valores, no se da en un momento que yo le digo al niño, bueno, sentate ahora que te voy a dar una cátedra sobre integridad financiera o sobre la verdad. No, al tipo no le interesa. Ellos hacen las preguntas en el momento en que vos menos lo esperás y quizás cuando menos lo estás predispuesto a hacerlo. Exacto. Entonces vos estás en tu correrío, en alguna cosa, y dices, papá, ¿por qué tal cosa? Y te agarró, pero totalmente fuera de... Porque su búsqueda de referencia tiene que ver con la vida cotidiana. No conozco padre en el mundo que pueda decirle a su hijo, ahora te sentás y vamos a hablar de sexualidad. Y el padre va a hacer preguntas a su varón o la madre a su hija y ellos van a decir sí, no, no sé, porque no es el momento en que ellos quieren hablar. Entonces, pero estás en otro momento, quizás viendo el partido de televisión o tomando un mate o descansando o en el auto manejando y en ese momento el hijo te dice, papá, vos sabés que me escuché esto en la escuela, ahí es el momento. O sabés que mi amigo me contó que su novia quedó embarazada, ¿qué problema? ¿Cómo va a ser? Y ahí ese es el momento. Y para eso tengo que estar disponible. Para eso tenés que estar disponible. Para eso tenés que apagar el celular y darle esos minutos que son oro. Más que oro, son vida. Son momentos en la vida Exacto. que son cruciales y clave que no puedo dejar pasar, ¿no? Porque si lo dejas pasar, el hijo va a buscar otra referencia. Y vos sabés lo que puede pasar porque hay gente afuera que está lista para responder esas preguntas. Obviamente de una perspectiva totalmente pensada para hacer daño. Bueno, entonces dijiste, tenemos que estar disponibles, ¿no? Para que cuando ellos salgan con las preguntas, las interrogantes, ahí está papá para responderlo, para que pueda dar esa respuesta que edifique
y que en realidad ellos puedan obtener en mí como mayor referente, armar todo su concepto de la vida, su cosmovisión, sus valores, porque si no de pronto salen creyendo lo que la moda o la tendencia del momento lo dicen. Hay una gran tendencia en nuestro medio hoy, Marcelo, y estoy preocupado por esto, porque cada vez se está viendo más adolescentes confundidos en su identidad sexual. Muchísimos padres que me han llamado y que me han venido a ver y me han dicho, mira, no sé qué hacer, mi hijo tiene comportamientos extraños, con gente del mismo sexo, del mismo género, y me preocupa. Por un lado, los padres. No te imaginas la cantidad de adolescentes con los cuales hablé que me dijeron, mira, no tengo atracción hacia las chicas, a mí me gustan los varones. Claro. Y él era un varón. Y la pregunta que me hacen es esta. Fíjate hasta dónde llega la mentira que se ha instalado. ¿No seré yo homosexual? Fíjate cómo lo dan por sentado. Exacto, como si fuera una alternativa válida. Claro, una alternativa válida y como que es algo predeterminado para él. No, vos naciste así. En otras palabras, casi dirían, Dios te creó así. Y la pregunta que ellos me hacen es, ¿no seré homosexual? Entonces, cuando papá no está presente y, como dijiste, a la mano, al alcance, disponible para responder esas incógnitas de la vida, afuera el consejo que reciben es, probalo. Total, Exacto. si de repente te va bien y te gusta, bueno, quizás realmente sos homosexual. Y así muchos jóvenes en este siglo se han volcado hacia una conducta, vamos a decirle equivocada, por no tener la referencia de papá, mamá, que están ahí presentes. Yo sé que muchos padres estarán ahora ya poniendo los pelos de punta por lo que estamos diciendo. Duda. Pero ¿qué nosotros pudiéramos hacer, Marcelo, con nosotros como padres en referencia a este tema específicamente, debido al gran auge que hay en cuanto a la confusión, yo le llamo así, no le llamo homosexualidad, le llamo confusión de la identidad sexual. Para mí es eso. Sí, sí. Bueno, son varias cosas. Lo que primero se me ocurre responderte es que los padres deben asumir que esto es un problema. Deben asumir que esto es un problema. Deben animarse a preguntar, a asumir que esto es algo que puede estar pasando. Esto, como vos decías bien, te pone los pelos de punta porque si no puede ser que mi hijo o mi hija. Pero vos tenés que asumir que tu hijo y tu hija están viviendo en una de las épocas más crueles. Yo creo que hay como una cacería a niños y adolescentes para confundir su sexualidad. Hay una cacería, lo que está armado. Vos ves varias publicidades en los medios de fiestas, de esta cerveza o de aquel cigarrillo o de esta música, donde como parte de la imagen están estos dos varones juntos y estas dos chicas juntas. Entonces, ya es parte de la cultura. Claro, la cultura. Ya es una cuestión cultural, no es malo. Antes, hace unos cuantos años atrás, ¿cuál era el temor? Y que se fume un cigarrillo en sus compañeros de secundaria, que se tome su primer cerveza. Hoy eso casi es una niñería frente a esta cuestión, ¿no es cierto? La homosexualidad ha existido siempre. Lo que ha hecho la cultura, porque se ha pervertido al alejarse de los caminos de Dios, es que ha hecho que la cuestión de la homosexualidad suba a la superficie y comience a ser aceptado como parte de la cultura. Entonces, en algunos países del mundo, como mi país, Argentina, la ley, por ejemplo, de casamiento con personas del mismo género, es un gran problema negarle a una pareja de hombres o pareja de mujeres el hacerle ceremonia de casamiento. ¿Por qué? Porque legalmente está establecido y vos podés correr el riesgo con este famoso tema de la discriminación. Entonces, lo primero que los padres tenemos que hacer es asumir que puede ser una presión, un problema que está confundiendo la mente de nuestro hijo, de nuestra hija. Y no asustarnos y no Exacto. verlo, porque muchos padres se asustan y caen en pánico. Claro, y dicen, mi hijo ya es homosexual. Sí. No es homosexual, está confundido, está confundido. Entonces, donde hay confusión, hay desorden de ideas,
hay desorden de valores, hay desorden de lo que está bien y lo que está mal. La presión de afuera, vamos a llamarle así, sobre todo en términos de los medios, que han puesto a un nivel de aceptable esta cuestión en la cultura, genera, por supuesto, presión y confusión en la mente del preadolescente cuando empieza todo su despertar hormonal y toda esa historia. Entonces, lo primero es asumir que es posible que esté confundido. Que esté confundido. O sea, no es anormal por estar confundido. Para nada. Y no, ahí está el terror de los padres, que ponemos en el mismo nivel la confusión y damos por hecho de que ya es homosexual. No. Está solamente confundido. Más allá del drama y de lo terrible que es asumir esta confusión, hay que verlo del lado positivo. Es la gran oportunidad para que en medio de la confusión yo traiga luz. La confusión es un desorden. Entonces, lo desordenado hay que ordenarlo. Claro. Entonces, en la ayuda profesional, en la ayuda emocional, en la cobertura y aceptación de los padres, yo comienzo una tarea o se comienza una tarea integral de ordenar lo desordenado. Wow. Y la confusión, que es desorden. ¿Cómo que está mal homosexual? Si mi compañero de escuela me dijo, ¿sabes que yo me decidí ser homosexual? Estoy buscando novio. O la piba le cuenta a la hija. Eso genera confusión. Quiere decir que está bien, que está mal, y por qué no probás, y etcétera. Entonces, más allá de lo crítico del momento, es una gran oportunidad que los padres principalmente tienen para ordenar lo desordenado. Estoy con el doctor Marcelo Díaz hablando acerca de criar hijos en el siglo XXI, una tarea casi titánica, podríamos decir, Totalmente. hoy por hoy, porque nuestros niños están siendo bombardeados. Mientras usted está sentado ahí frente al televisor mirando este programa, quizás su hijo al lado, en la pieza al lado, está siendo bombardeado por pornografía, por amigos que le pasan, hoy está muy de moda el sexo porno casero. Exacto. ¿Sí? Que lo filman Videos caseramente y se lo casa. mandan uno al otro. Y nuestros hijos siendo saturados, y muchas veces nosotros eso se nos pasa debajo de las narices y nos damos cuenta. Y sucede en casa. ¿Qué podemos hacer? Estamos hablando, dijiste tres cosas muy interesantes, y antes de ir a la pausa quiero recalcarlo. Dijiste aceptación, valoración, disposición. O sea, que yo tengo que estar disponible, accesible para que cuando ellos vengan con estas preguntas. Ahora, si no creé estas líneas de comunicación, es muy difícil que cuando tengan 13 años vengan y pregunten, papá, me gusta un muchacho, ¿qué hago? Exacto. Tengo que desde chiquito generar ese diálogo, ese tú a tú, para que cuando llegue el momento yo sea para él alguien seguro en quien pueda confiar, accesible y no algo allá inalcanzable porque nunca estuve, ¿no? Vamos a una pausa y después, Marcelo, me gustaría que sigas hablando un poquito más acerca de qué puedo hacer con papá. Si mi hijo se me planta y me dice, papá, tengo esta situación, o yo me doy cuenta de que de pronto él tiene ciertas tendencias que no son, vamos a decirle, visibles físicamente muchas veces. Porque a veces uno ve uno medio finito, medio amaneradito. Así. Ese es un mito. Sí, y uno dice, mira, este estudiante es mito. homosexual porque es medio finito. No tiene nada que ver con el amaneramiento. Exacto. Son cosas que vos ni te das cuenta y sin embargo hay una lucha aquí adentro que el adolescente tiene y que está radicada, yo digo en última instancia, espiritualmente. Que eso en el mundo, vamos a llamarle psíquico, psiquiátrico, psicológico, por ahí no se está hablando. No lo considera, pero en última instancia yo entiendo que la homosexualidad es demoníaca. Que hay entes espirituales tratando de esclavizar a esa persona, haciéndole creer o de pronto llevar a cabo cierta conducta, ¿no? Exactamente. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. No se vaya, por favor, está interesantísimo. Gracias, Marcelo. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir.
Señor, señora, esto es en pocas palabras. Estoy con el doctor Marcelo Díaz hablando de un tema realmente apasionante. Los niños, la adolescencia, lo que implica criar un niño adolescente hoy en el siglo XXI con tanta saturación de información que prácticamente más que información es deformación. Es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Los medios, la escuela, los amigos, prácticamente orientados a destruirlos en su sexualidad lo más temprano posible. Exacto. Porque vos destruís a un niño y destruiste toda su vida. Yo conocía tantas personas frustradas en tantas áreas de su vida porque fueron abusados en la infancia o tuvieron una experiencia traumática en la infancia, en la adolescencia, y eso los marcó de por vida en su sexualidad. Es un problema. Antes de ir al corte, estamos hablando acerca del tema de la homosexualidad y la confusión que hoy por hoy viven muchos chicos. ¿Por qué? Porque en todas las películas es parte de la escenografía. Exacto. Está la parejita gay, está la parejita infiel, está lo que están en crisis o teniendo relaciones sexuales con uno con otro. Eso es parte del vamos a decirle, del hábitat natural en el cual tienen que crecer nuestros hijos. Quiero aclarar una cosa, cuando hablamos de homosexualidad, porque generalmente se nos ataca mucho por este tema y se nos tilda de homofóbicos. Todo lo contrario, nadie está hablando de homofobia, simplemente estamos hablando de lo que sería una confusión en cuanto a, yo lo considero de esa manera, Exacto. que más que una fobia contra. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede tener cierto conflicto en su identidad. Ahora, leí algo interesante el otro día, Marcelo, que me impactó. Y fíjate que el hombre carga el cromosoma XY, la mujer no. O sea que el que dicta y pone el género que va a tener ese nuevo ser, el que determina el sexo, es el hombre. Porque él tiene ambos cromosomas, ¿no? El hombre, hablando en la adolescencia también, es el que tiene que afirmar o reafirmar esa identidad sexual que necesitan nuestros hijos. Y fíjate qué estratégico que es el diablo, lo llamo así directamente. ¿Cuándo es que se produce el divorcio? Cuando el niño llega a los 8, 9, 10, 11, cuando él necesita la afirmación de papá que le diga, vos sos varón, Dios te creó varón y espera que te comportes como varón, el padre es retirado de la casa. Desaparece. Y el que tendría que nuevamente ahora reafirmar la sexualidad del niño, no, vos sos mujer, Dios te creó como mujer y vas a ser una maravillosa esposa, una espectacular madre, el papá no está. Y la mujer tiene que arreglárselas como pueda y se genera esa crisis y sumarle a todo eso de la ausencia del padre, el rechazo que el niño tiene hacia la figura paterna porque él es el que le abandonó, el que le dejó, y dice yo no quiero saber nada con este tipo de persona, entonces me vuelco para el otro lado. Y sumale que el tío se metió en la casa y lo abusó. Exacto. Entonces, para que un niño se confunda en su identidad, no es una sola cosa. Es una suma de factores. Muchas veces el divorcio, el padre agresivo o ausente, quizás está presente, pero está ausente emocionalmente, el abuso sexual y un montón de factores que se dan, la falta del abrazo, y viene el compañero y le dice, yo te voy a abrazar. Y él recibe en el compañero, en el primo o en el tío, ese toque, ese que él estaba buscando y se confunde emocionalmente, ¿no? En su mentalidad, en cuanto a su identidad sexual. Exacto. Es así, Marcelo. Es totalmente así porque hemos sido creados con la necesidad de relacionarnos, ¿no es cierto? Entonces, los primeros agentes que Dios quiere usar para encaminar nuestra forma de relacionarnos con el sexo opuesto son los padres. Vos decías, la afirmación, ¿no es cierto? Varón, nena, etc. Entonces, dicho en buen criollo, el varón que no encuentre la afirmación de su padre como varón, va a buscar esa afirmación en otro lado. La mujer, la niña que no tiene esa afirmación como mujer en su padre, va a buscar esa afirmación en otro lado. ¿Dónde? Afuera, ¿no es cierto? Afuera de ese círculo padre-madre estoy hablando. Vos mencionabas el tío, el primo, el gran porcentaje de las personas
que practican la homosexualidad como estilo de vida, si cuentan su historia y se remontan a su niñez o preadolescencia, tuvieron una experiencia de abuso que les marcó emocionalmente, que les marcó psíquicamente, y ellos, al no poder resolver, sanar toda esa cuestión, encaminaron su vida en ese tipo de hábitos. Entonces, es fundamental es alimentar ese tanque emocional, que entre otros elementos, pues son varios, va a la definición de la sexualidad. Todo ser humano, hombre o mujer, cuando entra en la preadolescencia, de hecho la adolescencia cada vez está en menos cantidad de años, ¿no es cierto? Antes decíamos, lo relacionamos mucho con la escuela secundaria, ¿no es cierto? 12, 13 años. La mayoría de los científicos hoy están diciendo que la adolescencia está comenzando a los 10, 11 años, ¿no es cierto? Y vos decís, pero es una nena de 10 años. De la misma forma que juega con su muñeca, también ve en la televisión y le interesa saber porque ve una parejita besándose. Le interesa saber porque es un ser humano normal. Totalmente. Y el despertar de sus hormonas por la presión de la cultura se produce antes. Entonces, no es pecado que está queriendo preguntar, ¿qué será que un chico te bese? Forma parte de su crecimiento y de su camino a la madurez. Vuelvo a decir lo que decía antes, ahí es la gran oportunidad, es la mamá la que debe responder esa pregunta, es el papá el que debe responder esa pregunta. Por ejemplo, sí es verdad, cuando seas grande, cuando seas joven y tu vida esté encaminada, vas a conocer un chico, te va a querer, vos lo vas a querer, y como parte de la demostración del afecto, existe el beso como una forma sana, física de demostrar el afecto, el amor, y etcétera, etcétera. No es pecado besarse. Ahora, a los 10 años, con esa respuesta ya es suficiente, ya le estás dando el camino, le estás diciendo que es a futuro, le estás diciendo que su cuerpo y su mente no está preparado para la experiencia de un beso de ese tipo a los 10 años. Esa ya es la información que va trayendo orden a ese desorden natural que tiene. Pero si nadie le responde esa pregunta, si en la escuela sus compañeritas le cuentan que en la fiestita de cumpleaños su primito más grande generalmente fueron a un lugar de la casa y le abrazó, le tocó, le besó, esa es la información que recibe, que produce más desorden y le cuenta, me pasó así, me gustó, no me gustó, lo que fuera. Entonces, las preguntas que los preadolescentes, adolescentes se hacen son la gran oportunidad, sobre todo de los padres, de responder preguntas sencillas, conforme a la edad, pero ¿qué le están trayendo? Luz en una mente que está desordenada y convulsionada por la época que están viviendo. Dijiste recién una palabra clave, que un factor que contribuye mucho es el abuso, que predispone a una persona a, de pronto, en la confusión que estamos hablando, ¿no? Ahora, la palabra abuso tiene una connotación siempre de agresividad, de alguien ejerciendo coerción o control, o de pronto incluso está una connotación de violencia el abuso. Lo que no pasa en la gran mayoría de los casos en el abuso sexual, porque el abuso sexual intrafamiliar es perpetuado por el abuelo, el padrastro, el hermano mayor, el tío, el vecino que le cuida al niño, alguna persona, y no se da en términos de violencia. No es una violación. Claro. Y ahí está lo grave. Porque muchos jóvenes me dijeron a mí, mira, te cuento algo, así confidencialmente. Yo fui abusado por mi tío. Y bueno, en términos de juego, yo tenía 6 años. Él me dijo, te voy a enseñar un jueguito. Y nos bañábamos juntos en la bañadera. Y él empezó a manosearme, empezó a tocarme, y yo no me daba cuenta, pero me gustaba. Claro. Y a mí me producía, qué sé yo sabía que era algo, sentía que algo no estaba bien, pero en mi mente no sabía qué pasaba, porque era en términos de juego, de toque, y él me masturbaba, yo le masturbaba a él. Lo que él decía es que me producía placer. Exactamente. Ahora, y la pregunta que él me hizo es, ¿por qué cuando él me tocaba me producía placer? Yo creo que yo soy homosexual, me dijo. Y le tuve que aclarar, mira, no es eso. Lo que pasa es sencillamente lo siguiente.
sea un hombre, una mujer, un perro, un gato, un árbol que te manosee los genitales, eso te va a proporcionar placer. Exacto. Porque Dios puso ahí, en el glande del pene y en el clítoris, todas las concentraciones nerviosas, 7000 aproximadamente en el clítoris. Entonces, cualquiera que lo toque, eso te produce unas sensaciones. Exacto. Es una reacción física natural. Claro, entonces el niño cree que porque tiene placer, él quizás sea homosexual, y eso tenemos que aclarar que es un error. Claro. No tiene nada que ver con lo que es la homosexualidad. Lo que estamos diciendo aquí es categóricamente y tajantemente de que nadie nació homosexual. Exacto. Lo que los grupos gay, con un gran lobby en todos los ámbitos, vamos a llamarle culturales y gubernamentales, están queriendo lograr e incluso demostrar, es que ellos nacieron así. Acéptennos porque nacieron, nadie está rechazándolos. Ahora, en este término, yo nací así, y lo que por mucho tiempo han querido demostrar es demostrar el gen homosexual, lo cual hasta hoy Exacto. no se comprobó. Está el X y el Y y no existe el gen Z. Claro. ¿No? Que vos sos algo raro ahí, no sé qué pasó. Bueno, no existe tal cosa. Entendemos eso. No es hormonal, porque incluso se han hecho estudios en gente gemela que uno es homosexual y el otro no. Y se le puso a estudiar si tenía menos niveles de testosterona y aquel de progesterona, la mujer, ¿no? No, los niveles no tienen nada que ver. O sea que no es ni genético, no es hormonal, no es hereditario, simplemente son situaciones, como dije, que se van dando en la vida del niño que predisponen a la persona a una confusión. Y vaya que justo en ese momento aparece alguien, una falta de carencia afectiva, que se mete ahí el amigo, el tío, el abuelo, o el qué sé yo, lo que sea, y entonces se da la exploración. Yo creo que es debido a la exploración y a la falta del papá, que tenía que haber dicho, mira mi hijo, esto es así, claro. Y fallaron por eso, ¿no? Bueno, es la gran crisis, hablando de cómo criar o cómo guiar a hijos en este siglo XXI. La gran crisis es la ausencia de los padres, ¿no? Es la gran crisis. Por razones económicas, los dos padres tienen que trabajar, etcétera. Pero a veces también es la decisión egoísta de los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque la paternidad es un gran desafío. De hecho, los que somos padres sabemos que es el desafío de la vida. Es el mayor desafío. Vos podés conseguir logros de todo tipo aquí y allá, pero si fracasaste en términos de tu familia, nada puede compensar, ¿no es cierto? Lo que en el futuro... Ningún logro, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, la demanda social, la demanda por el estar bien, la demanda de que los padres responden egoístamente a que hay ciclos en la vida. Hay ciclos donde uno es soltero, después está de novio, está casado sin hijos, y todavía en ese ciclo donde no aparece una persona, un niño, un hijo, uno puede desarrollarse, etc. Pero una vez que aparecen los hijos, vos asumís la tremenda responsabilidad de dedicar tu vida a guiar a ese nuevo ser humano, tu hijo. Cuando eso no sucede en la forma en que debería suceder, tenemos lo que tenemos, ¿no? El gran problema es la ausencia. Yo lo que percibo es un gran egoísmo por parte de los padres en general, ¿no? Ahora hay muchas más distracciones. Uno puede ver, voy a 2 o 3 ejemplos muy sencillos. Hace pocos días, cerca de mi casa hay un jardín de infantes, ¿no? Así que a tal horario de la mañana, las mamás, hijos de jardín de infante, la gran mayoría son muy jovencitas, ¿no es cierto? Llevando a sus niños al jardín de infante. Si tienen otro bebé en el carrito y el niñito caminando, ¿qué hace la mamá mientras va? Está con su celular, mandando sus mensajes, mirando su Facebook, y el niño de la mano, sin conversar con nadie, camino al jardín. Esa piba que yo vi, que tendría a lo sumo 20 años, no se estaba dando cuenta estaba diciéndole era un varoncito, le estaba diciendo, ¿sabes que no me interesa lo que estás haciendo? Estoy más ocupada en el teléfono, en el mensajito que me mandan, en la música, en lo que estoy mirando. No es tan importante para mí que vos inicies
tu vida escolar. Con el temor que significa para un niño entrar a un mundo nuevo y que le va a llevar unos 20 años de su vida que tiene que ver con el aprendizaje formal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está ocupado en su celular. ¿Está mal tener un celular? No, pero hay tiempos y tiempos, hay momentos y momentos. ¿Qué necesita ese niño en ese momento? El cariño de la mamá, el abrazo de la mamá, el despertarle seguridad, allá va a haber una maestra, te va a cuidar, vas a tener nuevos amiguitos, yo voy a estar en la puerta cuando salgas. Entra a un mundo desconocido. Qué tremendo, ¿no? Cuando entra así solito, yo iba en el auto y me paré a mirar la escena, era para sacar una foto. Eso que estás diciendo son detalles tan sencillos, pero que transmiten un mensaje tan poderoso. Me pasó un caso muy parecido con un joven que siempre era loco por jugar a la pelota con su papá y nunca tenía tiempo. Entonces él me contaba, este adolescente, que su papá llegaba a la casa y papi, vamos a jugar al fútbol. No tengo tiempo. Unos 20 minutos más tarde, él salía con sus botines y su pelota de fútbol al barrio a jugar con sus amigos. Y el niño que decía, para mí no tiene tiempo, pero para ellos sí. En definitiva, ellos son más importantes que yo. Exactamente. Entonces, tácitamente, sin palabras, estamos dando un mensaje. Poderosísimo. Es un mensaje de rechazo terrible. Exactamente. Por eso lo que dijiste hoy me gustó mucho. Dijiste aceptación, y quizás la gente se enganchó tarde. Quiero que me repitas esos 3 conceptos antes de cerrar. Dijiste 3 palabras. Aceptación, sí. valorización. ¿Qué te referís con eso, cuando decís aceptación? ¿Qué te referís cuando decís valoración y disponibilidad? Bueno, aceptación significa que nuestros hijos perciban que les amamos el 100% como ellos son. Aceptación permanente. Hagan lo bueno o hagan lo malo. Hace muchos años atrás, la forma de educar a los hijos era la cuestión premio y castigo. Traes la buena nota, te doy 100 pesos. Trajiste un 0, te doy una paliza. No era una cuestión correctiva o los 100 pesos para animar, que los padres lo hacemos con nuestros hijos como una forma, digamos, de animar. Pero si nos vamos al extremo, el hijo puede decir, quiere decir que cuando me da la paliza por algo que hice malo, en realidad me está diciendo que no me acepta, que no soy valorado. Ni hablar de las palabras, ¿no? Que se dicen. Ni hablar de las palabras, que a veces duelen más que un golpe en la cola, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, el hijo en la adolescencia, en toda su crisis, en toda la rebeldía que sí o sí va a expresar a sus padres, el hijo te va a estar constantemente midiendo a ver si es verdad que te tengo que hacer caso. Te va a desafiar en los horarios, en ir a estudiar, en la cuestión del respeto a los mayores o el respeto al padre, a la madre, etcétera, porque se siente todopoderoso. Entonces, sí o sí el adolescente va a estar midiendo a ver al padre o la madre hasta dónde van a hacerle sentir su autoridad. Bueno, ahora, ¿qué es, como vos decías al principio, qué es lo que atenúa esa batalla? Que el hijo sabe que es valorado, que no hay ninguna circunstancia en el mundo que el hijo pueda hacer o decir que va a cortar la relación de amor y de aceptación de los padres hacia ese hijo. Eso es un tesoro que el hijo tiene que tener en el corazón. Saber que mucho más allá de mi conducta, yo seré siempre aceptado. Exactamente. Para ello deberíamos de dividir entonces lo que es la identidad de la conducta del niño. Exactamente. Entonces, como se dice muy bien, los hijos necesitan ser disciplinados. Disciplina, la palabra disciplina que esta sociedad quiere sacar, ¿no es cierto? La palabra disciplina tiene la misma raíz de la palabra discípulo. 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 Entonces, cuando vos estás disciplinando a tu hijo, lo que estás haciendo es, según la palabra, le estás dando el valor y la atención que como discípulo tuyo tiene. Vos crees que como maestro podés ejercer una influencia positiva porque le valorás, es tu discípulo. Los padres de hoy en día que dicen, no lo voy a castigar porque lo voy a traumar, mirá si llora. Científicamente está comprobado que un bebé puede llorar 2 horas y no le va a pasar nada. No se le va a atrofiar el cerebro, no va a tener un problema cardíaco, no. Porque los bebés, también los bebés, miden la autoridad de los papás, a ver si solamente están en brazos, qué pasa cuando los dejo en la cuna. Todos los bebés lloran, quienes están en los brazos de mamá, y dicen, no quiero que llore, no quiero que sufre. No, vos le estás enseñando disciplina. Hay momentos para los brazos, hay momentos para la cuna. Llora, puede llorar 2 horas, que no le va a pasar nada. ¿Qué está haciendo con el lloro? Te está queriendo manipular.
para que lo alces. Entonces, volvamos a la valorización. 100%, no se negocia. Si el niño ha percibido eso, cuando es adolescente, esa valorización, ¿qué pasa si me confundo, si se me escapa una mala palabra, si me rebelo y le digo, no voy a hacer esto? Bueno, quizás reciba mi disciplina, pero lo que percibo es que no me está diciendo que no sirvo para nada, que le fallé, Claro. que no, me disciplina porque hice algo malo, pero la valorización es, no se negocia. Me gusta cuando hablas de esto porque me hace recordar el amor de Dios. ¿Y qué significa? Que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más Exactamente. o para que Dios me ame menos. Él me ama y punto. Exactamente. Entonces creo que cuando hablas de eso, hablas del amor incondicional. Exacto. Que yo como padre tengo que tener, ese amor que no pone condiciones. Yo te amo pero, o te amo si, tal cosa. No, Exacto. yo te amo y punto, sos mi hijo. Exacto. Eso quiere decir, no es que yo acepte todas tus conductas y yo simplemente quede callado frente a tus errores. No, te los voy a corregir, pero mi amor va a ser siempre incondicional. Exacto. Es una cosa que creo que hay que reafirmarlo en los adolescentes. Totalmente. Entonces, Pensemos en los niños de edad escolar. ¿Cuántos niños tienen terror de decirle a sus padres que les ha ido mal en un examen? ¿Por qué? Y por esa cuestión de por lo que se viene, desvalorización. ¿no? Aceptación, valoración y me dijiste después disponibilidad. Exacto. Tengo que cerrar, un minuto. Exacto. Bueno, valorización en términos de esto. Valorar con palabras, con gestos, con actitudes. Sos importante, qué bueno que lograste esto. Y si no lo lograste, estoy orgulloso de vos porque hiciste el Tu máximo mejor esfuerzo, esfuerzo. Exacto. Entonces, valorización permanente. Y disponibilidad es, acá estoy. Siempre voy a estar. Por ejemplo, conozco a alguien que está muy ocupado, pero sus hijas saben que siempre que llamen, él va a atender el teléfono, no importa dónde esté o en qué reunión. ¿Por qué? Porque son sus hijas. Capaz que el mensaje dicen, llámame en una horita, te escucho. O sea, a veces hay circunstancias, por supuesto, pero la confianza de saber que puedo llamar a papá y no me va a decir, no, me estás molestando, no. Muy buen detalle. Eso es un gran detalle. Eso es para tener en Sobre cuenta. todo en estos días donde el ritmo es Eso así. me gusta y lo voy a poner en cuenta. Lo voy a aplicar con mi familia, eso me gustó eso. Aprendí algo hoy. Bien, señor, señora, gracias. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros, Gracias a vos. por lo que dejaste aquí con nosotros. Yo creo que queremos así exprimirte para sacarte todo el jugo, para que dejes aquí todo lo que Dios puso en tu corazón. Señor, señora, como dije al principio, no se olvide que Dios le dio una familia, Dios se la regaló. Cuídela, atesórela, valórela. Y si usted se está dando cuenta que se le está yendo de las manos su matrimonio y está pronto a perder su familia, luche, pelee, no se rinda. Me dijo una señora algo el otro día que me quedó acá. Ella se divorció y por mucho tiempo estuvo ahí peleando que sí, que no, que sí, que no. Y finalmente el marido siempre insistiendo, dijo, bueno, está bien, te firmo el divorcio. Y ella firmó el divorcio. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, el día que firmé el divorcio, me di cuenta que firmé mi acta de sentencia, mi acta de defunción. ¿Por qué le dije yo? Porque cuando yo firmé el divorcio, él se fue corriendo con otra mujer y se juntó con la otra. Pero ¿qué pasa? Si yo no le daba el divorcio, esa otra siempre sabría que ese hombre no le pertenece. Ahora mi marido no le pertenece a ella. Me arrepiento de haberlo hecho. Qué poderoso, me quedé pensando así, ¿no? Tremendo, Para pensarlo, ¿no? Así que Tremendo. yo le diría, luche. Acá nosotros en Pocas Palabras tenemos montones de recursos que le podemos ayudar. Hay un curso maravilloso para matrimonio que se llama Matrimonios para toda la vida. Miles de personas lo han hecho ya, aquí en Paraguay, alrededor del mundo incluso, y ha salvado miles de matrimonios. Ahí está nuestro número de teléfono, usted puede llamarnos, le vamos a direccionar a uno de estos seminarios, porque vale la pena. Sus hijos se lo van a agradecer. Así es. El mejor legado que yo le puedo legar a mis hijos no son bienes, no son edificios, no son casas, sino que es un matrimonio bendecido y dar la seguridad de que papá y mamá no se van a separar. Pase lo que pase, aquí vamos a estar y juntos vamos a permanecer.
Como muchos niños me han dicho, personas grandes incluso, el día más triste de mi vida fue cuando mis padres se divorciaron. Exactamente. Señor, señora, no afloje. Gracias por su sintonía. Gracias, Marcelo. Gracias Hasta la a vos. próxima.